Isabel siempre había sentido una atracción especial por las estrellas. Desde pequeña, había pasado horas observando el cielo nocturno desde su habitación en la pequeña casa de sus abuelos, situada en un pueblo olvidado entre montañas y bosques oscuros. Su abuela le contaba historias sobre las estrellas, sobre cómo eran los ojos de los antiguos dioses que velaban por la humanidad. Pero Isabel siempre había creído que esos puntos luminosos en el cielo eran algo más, algo misterioso que guardaba secretos aún no descubiertos. A medida que crecía, su obsesión por el cosmos se hizo más profunda. Decidió estudiar astronomía y dedicarse a la investigación de fenómenos inexplicables. Pero por mucho que la ciencia le ofreciera respuestas, siempre sentía que había algo más allá, algo que escapaba a la comprensión humana. Fue entonces cuando conoció a Diego. Diego era un hombre solitario, misterioso, que había llegado al pueblo hacía unos meses. Nadie sabía mucho de él, pero Isabel lo encontró una noche en su lugar favorito, la colina más alta del pueblo, desde donde se podía ver todo el firmamento en su esplendor. Estaba sentado en silencio, con una libreta en la mano, dibujando constelaciones. Nunca había conocido a alguien que compartiera mi pasión por las estrellas, dijo Isabel, acercándose con cautela. Diego la miró, y por un instante, Isabel sintió como si sus ojos fueran tan profundos como el universo que ambos admiraban. Las estrellas nos observan, respondió él. Nos cuentan historias, pero la mayoría no las escucha. Esa noche, bajo un cielo despejado y lleno de misterios, comenzaron a hablar. Isabel y Diego compartieron teorías sobre el origen del universo, historias de antiguas civilizaciones que adoraban a seres venidos del cielo, y especulaciones sobre la posibilidad de que no estuviéramos solos. Pronto, sus encuentros en la colina se volvieron rutinarios, y con cada noche que pasaba, su conexión se hacía más fuerte. Ambos se dieron cuenta de que compartían algo más que una pasión por las estrellas, compartían un vínculo profundo, uno que parecía haber sido predestinado por el cosmos. Sin embargo, con el tiempo, Isabel empezó a notar cosas extrañas. A veces, cuando caminaba por el bosque en su camino hacia la colina, sentía que la estaban observando. El aire se volvía más frío, y el sonido de los pájaros cesaba abruptamente, como si el bosque entero estuviera conteniendo la respiración. Una noche, vio algo que la llenó de terror, una figura alta y delgada, con ojos brillantes, la observaba desde los árboles. Pero cuando parpadeó, la figura desapareció. Isabel intentó ignorar estas experiencias, pensando que eran producto de su imaginación, exacerbada por su amor por lo desconocido. Pero entonces, una noche, mientras ella y Diego estaban juntos en la colina, sucedió algo que cambió todo. Estaban observando una constelación particularmente brillante cuando, de repente, el cielo se iluminó con una luz intensa y cegadora. Parecía provenir de un punto justo encima de ellos, y el aire se llenó de un zumbido ensordecedor. Isabel sintió una presión en el pecho, como si algo intentara arrancarla del suelo. Diego, que estaba a su lado, la tomó de la mano, pero incluso en medio del pánico, ella notó que no estaba sorprendido. Su rostro mostraba una mezcla de aceptación y miedo, como si hubiera esperado este momento. «Diego, ¿qué está pasando?», gritó Isabel, tratando de hacerse oír por encima del zumbido. «Lo siento, Isabel», dijo Diego, con la voz temblorosa. «No quería que lo supieras así». Antes de que Isabel pudiera responder, un destello aún más brillante los envolvió, y todo se volvió negro. Cuando Isabel recuperó la conciencia, se encontró en una sala fría y metálica, iluminada por una luz tenue que parecía no tener fuente alguna. Estaba recostada en una camilla, incapaz de moverse. Intentó gritar, pero su voz no salió. El pánico comenzó a apoderarse de ella, pero entonces, escuchó una voz en su mente, clara como el agua. «No temas». Era Diego. Isabel giró la cabeza con dificultad y lo vio, también inmovilizado en una camilla a su lado. Su expresión era tranquila, resignada, pero sus ojos estaban llenos de dolor. «¿Dónde estamos?», pensó Isabel, sin entender cómo podían comunicarse sin hablar. «En una nave. Nos han llevado». Isabel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Siempre había soñado con la posibilidad de que existiera vida más allá de la Tierra, pero jamás imaginó que acabaría en una situación como esa. Antes de que pudiera hacer más preguntas, las criaturas entraron en la sala. Eran altos, delgados, con piel grisácea y ojos enormes y negros como la noche. Se movían de forma fluida, casi como si flotaran, y emitían un sonido bajo, un murmullo ininteligible que resonaba en la mente de Isabel. Las criaturas se acercaron a ellos, y una de ellas extendió su mano, tocando la frente de Isabel. En ese momento, imágenes comenzaron a inundar su mente, mundos distantes, ciudades flotantes,
seres de luz y sombra, y una sensación de estar conectada a algo mucho más grande que ella misma. Están explorando nuestros recuerdos, nuestras emociones, explicó Diego en su mente. Quieren entendernos, comprender por qué sentimos lo que sentimos. Isabel intentó resistirse, pero la sensación era abrumadora. Se sintió despojada de todo, vulnerable, expuesta ante esos seres que parecían no tener emociones, pero que al mismo tiempo emanaban una extraña sensación de curiosidad y compasión. Entonces, algo cambió. Isabel sintió un calor en su pecho, una chispa de resistencia. Recordó las noches que había pasado con Diego, el amor que había crecido entre ellos, y de repente, supo que no podía rendirse. Con todas sus fuerzas, trató de conectar con Diego, de transmitirle sus pensamientos, su amor, su desesperación. No podemos dejar que nos separen, pensó Isabel, con el corazón latiendo con fuerza. Diego, sintiendo su determinación, comenzó a luchar también. Las criaturas parecieron notar el cambio, y retrocedieron ligeramente, como si estuvieran sorprendidas. Pero no por mucho tiempo. Una de ellas hizo un gesto, y Diego fue apartado de Isabel, flotando en el aire como una marioneta controlada por hilos invisibles. No. Gritó Isabel en su mente, sintiendo que algo dentro de ella se rompía. Diego intentó resistirse, pero su cuerpo no le respondía. Los ojos de ambos se encontraron por un momento, llenos de amor y desesperación. Diego sabía que era el fin, pero Isabel no estaba dispuesta a aceptarlo. Se concentró en el vínculo que los unía, en la promesa que se habían hecho bajo las estrellas. Sintió como esa conexión se hacía más fuerte, más intensa, como si el mismo universo estuviera de su lado. Y entonces sucedió. La sala comenzó a vibrar, y una luz brillante descendió desde el techo, envolviendo a Isabel. Las criaturas retrocedieron, confusas, mientras la luz se intensificaba. Isabel sintió que su cuerpo se levantaba de la camilla, pero esta vez, no era por la fuerza de las criaturas. Era algo más, algo que venía dentro de ella. En su mente, la voz de Diego era cada vez más fuerte, más clara. Isabel, no puedo seguir, dijo él, con una tristeza infinita. Pero siempre estaré contigo. La luz se hizo cegadora, y todo se desvaneció en un destello blanco. Cuando Isabel volvió en sí, estaba de nuevo en la colina, bajo un cielo estrellado. El aire era fresco y el silencio, absoluto. Por un momento, pensó que todo había sido un sueño, una pesadilla que se había esfumado con el amanecer. Pero cuando miró a su alrededor, se dio cuenta de que algo había cambiado. Las estrellas brillaban con una intensidad que nunca antes había visto, como si la estuvieran observando, como si supieran lo que había sucedido. Pero Diego no estaba allí. Isabel gritó su nombre, una y otra vez, pero solo el eco de su voz le respondió. El dolor de su pérdida era insoportable, un vacío en su corazón que ningún consuelo podría llenar. Se dejó caer al suelo, las lágrimas corriendo por su rostro, sintiendo que una parte de ella se había ido con él. Pero entonces, en lo profundo de su dolor, sintió algo. Una presencia, una energía cálida que envolvía su corazón. Era Diego. Sabía que él estaba allí, en algún lugar, quizás no en este mundo, pero siempre a su lado, como había prometido. Con el tiempo, Isabel aprendió a vivir con esa sensación. Volvió a su vida, pero nunca dejó de subir a la colina cada noche, buscando en el cielo una señal, una luz, cualquier cosa que le indicara que Diego estaba bien. Y aunque la tristeza nunca desapareció, encontró consuelo en la certeza de que su amor había trascendido las estrellas, que había algo más allá de los límites de la comprensión humana, algo que ni siquiera las criaturas que los habían abducido podían entender. Cada noche, Isabel se recostaba en la hierba de la colina, dejando que el frío de la noche la envolviera mientras sus ojos escudriñaban el firmamento. Sabía que Diego estaba allí, en algún lugar entre las estrellas, y que de alguna forma, seguía protegiéndola. Su vida en el pueblo continuó, pero Isabel ya no era la misma. Había cambiado, se había vuelto más fuerte, más sabia, aunque también más solitaria. Las personas del pueblo notaban ese cambio en ella, pero nadie se atrevía a preguntar. Isabel se convirtió en una figura misteriosa, la mujer que había visto más allá del cielo, que había perdido algo en las profundidades del universo. A pesar de sus intentos por volver a la normalidad, algo le impulsaba a seguir buscando, a desentrañar el misterio que había vivido. Sabía que su historia con Diego no había terminado. Pasaron los años, y aunque las estrellas seguían brillando igual, Isabel envejeció. Los jóvenes del pueblo, fascinados por las historias que se contaban sobre ella, a menudo la seguían en silencio, observando cómo se sentaba en la colina, mirando el cielo. Algunos decían que había perdido la cordura,
otros que esperaba la visita de los extraterrestres una vez más, pero Isabel no les prestaba atención. Su corazón sabía la verdad. Una noche, cuando la luna llena iluminaba el paisaje con una luz plateada, Isabel sintió algo diferente. Había estado observando una estrella en particular, una que no recordaba haber visto antes. Era pequeña y tenue, pero su luz parpadeaba rítmicamente, como si le estuviera enviando un mensaje. Isabel sintió que su corazón comenzaba a latir con más fuerza, y una energía desconocida recorrió su cuerpo. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y todo el universo se concentrara en ese momento. De repente, la estrella comenzó a moverse. Lentamente al principio, luego más rápido, cruzando el cielo en una trayectoria imposible para cualquier objeto celeste. Isabel se levantó, sintiendo que sus piernas temblaban. La estrella trazó un arco en el cielo, y luego se detuvo justo encima de ella, pulsando con una luz suave y cálida. Isabel cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran por sus mejillas. Sabía que Diego estaba allí, de alguna forma, conectando con ella a través de la luz. El amor que compartían había roto las barreras del tiempo y el espacio, y ahora, después de tantos años, Isabel sentía que su búsqueda había terminado. La luz comenzó a descender lentamente, envolviendo a Isabel en un resplandor dorado. A medida que la luz la rodeaba, Isabel sintió una paz que no había sentido en décadas. No había miedo, ni dolor, solo una profunda serenidad. Sabía que era el momento de despedirse de este mundo, de reunirse con Diego en algún lugar más allá de las estrellas. El resplandor se intensificó, y los jóvenes que observaban desde la distancia vieron cómo Isabel se desvanecía en la luz, su figura desapareciendo lentamente hasta que no quedó rastro de ella. La colina quedó en silencio, iluminada por la luz de la luna, pero Isabel ya no estaba allí. Los aldeanos nunca encontraron una explicación para lo sucedido esa noche, y la colina se convirtió en un lugar sagrado, donde muchos creían que podían sentir la presencia de Isabel y Diego. Con el tiempo, la historia de su amor trascendió generaciones, transformándose en leyenda. Algunos decían que, si mirabas al cielo en una noche despejada, podías ver una pequeña estrella que brillaba con más intensidad que las demás, la estrella de Isabel y Diego, una prueba de que el amor verdadero puede superar cualquier barrera, incluso las del propio universo. Así, la historia de Isabel y Diego vivió para siempre en el corazón de aquellos que creían en lo imposible, un recordatorio de que el amor, cuando es verdadero, puede trascender no solo la vida y la muerte, sino también las vastas y misteriosas distancias entre las estrellas.